Hubo una época en Estados Unidos en la que el desayuno no llegaba en una caja colorida ni se pedía desde una aplicación. Cada mañana comenzaba con recetas calientes, ingredientes sencillos y olores que llenaban toda la casa antes del amanecer. Muchas de esas comidas desaparecieron silenciosamente con el paso de las décadas. Hoy casi nadie las recuerda, aunque durante los años 50 fueron parte diaria de millones de mesas familiares. En este vídeo vamos a descubrir 20 desayunos olvidados que alguna vez definieron la vida americana. Algunos nacieron durante tiempos de escasez. Otros aparecieron en viejos libros de cocina, anuncios de televisión y comedores escolares. Detrás de cada plato existe una historia que habla de tradición, necesidad y costumbres que ya no sobreviven en la cocina moderna. Quédate hasta el final, porque varios de estos desayunos fueron considerados esenciales para empezar el día, y algunos resultan difíciles de imaginar en la actualidad. Cream Cheese Beef on Toast. Durante los años 50, pocos desayunos representaban mejor la cocina económica estadounidense que el Cream Cheese Beef on Toast. En muchas casas aparecía temprano en la mañana, especialmente en familias que habían vivido la Gran Depresión o los años de guerra. La receta utilizaba carne seca salada, normalmente de res, mezclada en una salsa espesa hecha con mantequilla, harina y leche caliente. Después se servía sobre rebanadas de pan tostado. El plato se volvió extremadamente popular después de la Segunda Guerra Mundial. Miles de soldados lo habían probado en bases militares y comedores del ejército. Cuando regresaron a casa, muchas familias comenzaron a prepararlo por costumbre y por su bajo costo. Era abundante, rápido y podía alimentar a varias personas con pocos ingredientes. Los viejos libros de cocina de la época recomendaban acompañarlo con café negro y huevos suaves. Algunas versiones incluían pimienta extra o pequeños trozos de cebolla cocida para darle más sabor. Con el paso del tiempo, este desayuno empezó a desaparecer. Las nuevas generaciones prefirieron comidas más ligeras y rápidas. Sin embargo, durante décadas, este sencillo plato ocupó un lugar importante en las mañanas americanas. Cornmeal Mush with Molasses. El Cornmeal Mush with Molasses fue uno de los desayunos más antiguos que todavía sobrevivía en muchas cocinas estadounidenses durante los años 50. Aunque su origen se remontaba al siglo XIX, muchas familias rurales continuaron preparándolo cada mañana por ser barato, caliente y muy rendidor. La receta comenzaba con harina de maíz cocida lentamente en agua o leche hasta formar una mezcla espesa y suave. Después se colocaba en un plato hondo y se cubría con melaza oscura, mantequilla derretida o un poco de crema. Algunas familias dejaban enfriar la mezcla durante la noche y la freían en rebanadas a la mañana siguiente. Este desayuno era común en regiones agrícolas del Medio Oeste y del sur de Estados Unidos. Para muchas personas mayores, representaba recuerdos de inviernos fríos, mesas sencillas y cocinas de leña encendidas antes del amanecer. Con la llegada de cereales industriales y desayunos congelados, el Cornmeal Mush perdió popularidad rápidamente. Hoy casi no aparece fuera de pequeñas comunidades tradicionales o antiguos recetarios familiares. Baked Apple Oatmeal Casserole. El Baked Apple Oatmeal Casserole era un desayuno muy común en hogares estadounidenses donde las mañanas comenzaban antes del amanecer. Durante los años 50, muchas madres preparaban este plato la noche anterior para ahorrar tiempo y alimentar a toda la familia con algo caliente y abundante. La receta combinaba avena, manzanas cortadas, canela, leche y azúcar morena dentro de una fuente horneada lentamente hasta quedar suave en el centro y ligeramente dorada por encima. El aroma llenaba la cocina y se mezclaba con el olor del café recién hecho. Este desayuno se volvió popular porque utilizaba ingredientes baratos y fáciles de encontrar después de la guerra. Además, la avena era considerada un alimento saludable y energético para niños antes de ir a la escuela. Con el crecimiento de los desayunos instantáneos y productos empaquetados, muchas recetas horneadas comenzaron a desaparecer lentamente. Hoy este casserole permanece casi olvidado, aunque durante décadas fue parte habitual de innumerables mañanas familiares americanas. Ham and Egg Breakfast Bake. El Ham and Egg Breakfast Bake fue un desayuno clásico que apareció en incontables mesas estadounidenses durante los años 50. Era especialmente popular los domingos por la mañana,
cuando las familias se reunían antes de la iglesia o después de largas semanas de trabajo. La receta mezclaba jamón cortado en cubos, huevos batidos, leche y pan en una sola fuente para horno. Algunas versiones incluían queso rallado, cebolla o pequeños trozos de papa cocida. Después de hornearse lentamente, el resultado era una capa dorada por encima y un centro suave y caliente. Muchas amas de casa preferían este plato porque podía prepararse con ingredientes sobrantes del refrigerador. Los antiguos recetarios promovían este tipo de comidas como soluciones prácticas para alimentar familias numerosas sin desperdiciar comida. Durante la década de 1950, los desayunos horneados representaban comodidad y estabilidad familiar. Sin embargo, con el aumento de alimentos congelados y opciones rápidas para microondas, estas recetas comenzaron a desaparecer poco a poco. Hoy casi nadie recuerda este desayuno que alguna vez llenó cocinas enteras con olor a mantequilla, jamón y pan recién horneado. Fried cornbread and syrup. El fried cornbread and syrup fue un desayuno humilde que sobrevivió durante décadas en muchas regiones del sur de Estados Unidos. En los años 50 todavía era común encontrarlo en hogares rurales donde las recetas sencillas pasaban de generación en generación. La preparación comenzaba con pan de maíz sobrante del día anterior. Las rebanadas se freían en grasa de tocino o mantequilla caliente hasta quedar crujientes por fuera y suaves por dentro. Después se cubrían con jarabe dulce, melaza o miel casera. Para muchas familias trabajadoras, esta comida ofrecía energía suficiente para largas jornadas en granjas y fábricas. El plato nació en tiempos donde desperdiciar comida no era una opción. Las familias reutilizaban cada pedazo de pan y transformaban ingredientes básicos en desayunos abundantes y económicos. Los antiguos libros de cocina sureña mencionaban esta receta como parte habitual de la vida cotidiana. Sin embargo, cuando los desayunos procesados comenzaron a dominar supermercados y televisores, muchas recetas regionales desaparecieron lentamente. Hoy este desayuno permanece casi olvidado fuera de algunas cocinas tradicionales del sur americano. Prune Whip Breakfast Cups. Los Prune Whip Breakfast Cups fueron un desayuno curioso que ganó popularidad en Estados Unidos durante las décadas de 1940 y 1950. Aunque hoy suena extraño, en aquella época las ciruelas pasas eran consideradas un alimento saludable y elegante, recomendado por médicos y revistas domésticas. La receta mezclaba puré de ciruelas cocidas con claras de huevo batidas hasta crear una textura ligera y espumosa. Después se servía en pequeñas copas de vidrio, muchas veces acompañado con crema o nueces picadas. Algunas familias lo consumían frío durante las mañanas de verano. Este desayuno apareció frecuentemente en hoteles, hospitales y recetarios femeninos de mediados del siglo XX. También era promovido como una opción beneficiosa para la digestión y la energía diaria. Con el paso de los años, las preferencias comenzaron a cambiar rápidamente. Los desayunos ligeros y espumosos dejaron de ser populares, y las nuevas generaciones buscaron opciones más rápidas y modernas. Hoy los Prune Whip Breakfast Cups sobreviven solamente en antiguos libros de cocina y recuerdos familiares casi olvidados. Soft Boiled Eggs with Buttered Soldiers. Los Soft Boiled Eggs with Buttered Soldiers fueron un desayuno elegante y sencillo que muchas familias estadounidenses adoptaron durante los años 50. Aunque la receta tenía raíces británicas, se volvió popular en hogares americanos que buscaban comidas rápidas pero reconfortantes para comenzar el día. El desayuno consistía en huevos hervidos suavemente hasta dejar la yema caliente y cremosa. Se servían en pequeños soportes especiales junto a tiras largas de pan tostado untadas con mantequilla, conocidas como soldiers. Las tiras se sumergían directamente en la yema líquida antes de comerlas. Durante aquella época, este desayuno era visto como refinado y adecuado para niños y adultos por igual. Los anuncios de cocina y revistas domésticas destacaban su presentación ordenada y su preparación sencilla. Muchas familias disfrutaban esta comida durante mañanas tranquilas de fin de semana. Sin embargo, con el tiempo, los desayunos rápidos empaquetados reemplazaron recetas tradicionales como esta. Hoy resulta raro encontrar este plato en mesas americanas, aunque durante décadas fue parte habitual de incontables hogares. Toasted Rice Breakfast Porridge.
El Toasted Rice Breakfast Porridge fue un desayuno sencillo que muchas familias estadounidenses preparaban durante los años 50, especialmente en hogares donde nada podía desperdiciarse. Aunque hoy casi nadie lo recuerda, este plato aparecía con frecuencia en antiguos recetarios domésticos y columnas de cocina familiar. La receta comenzaba tostando arroz cocido en una sartén hasta obtener un aroma ligeramente ahumado y un color dorado. Después se cocinaba lentamente con leche caliente, azúcar y canela hasta formar una mezcla cremosa y espesa. Algunas familias añadían pasas, nuez moscada o pequeños trozos de fruta seca. Este desayuno ganó popularidad porque el arroz era económico y fácil de almacenar durante largos periodos. Muchas madres reutilizaban arroz sobrante de la cena anterior para preparar el desayuno del día siguiente. En tiempos donde la economía doméstica era esencial, este tipo de recetas representaba ingenio y ahorro. A medida que los cereales industriales dominaron las cocinas americanas, los desayunos hechos lentamente comenzaron a desaparecer. El Toasted Rice Porridge quedó relegado a viejos libros de cocina y recuerdos de generaciones mayores que crecieron con comidas simples pero reconfortantes. Bacon Dripping Biscuits. Los Bacon Dripping Biscuits fueron un desayuno tradicional que muchas familias del sur de Estados Unidos preparaban durante los años 50. En una época donde desperdiciar comida era considerado un error, incluso la grasa del tocino tenía un valor importante dentro de la cocina diaria. La receta utilizaba la grasa acumulada después de freír tocino para preparar biscuits suaves y dorados. Esa grasa reemplazaba parte de la mantequilla o manteca tradicional, creando un sabor intenso y ahumado que se volvió muy popular en hogares rurales y obreros. Muchas veces los biscuits se servían calientes con miel, melaza o huevos recién cocinados. En algunas casas también acompañaban café fuerte antes de largas jornadas de trabajo físico. Los antiguos recetarios sureños describían esta receta como económica, abundante y perfecta para alimentar familias numerosas. Sin embargo, con el paso del tiempo, las preocupaciones modernas sobre la salud y la grasa animal comenzaron a cambiar los hábitos alimenticios americanos. Hoy los Bacon Dripping Biscuits sobreviven principalmente en pequeñas cocinas tradicionales y en recuerdos de generaciones que crecieron durante la mitad del siglo XX. Orange Juice Gelatin Breakfast Mold. El Orange Juice Gelatin Breakfast Mold fue una creación muy popular en Estados Unidos durante los años 50, cuando los moldes de gelatina se convirtieron en símbolo de modernidad en la cocina doméstica. En aquella época, las revistas femeninas promovían este tipo de recetas como elegantes, ligeras y perfectas para el desayuno. La preparación combinaba jugo de naranja natural con gelatina sin sabor, azúcar y a veces pequeños trozos de fruta como piña o mandarinas. La mezcla se vertía en moldes decorativos y se dejaba enfriar hasta obtener una forma firme y brillante. Este desayuno era común en mesas de verano, brunch familiares y reuniones sociales donde la presentación era tan importante como el sabor. También se consideraba una opción fresca en días calurosos. Con el paso del tiempo, los desayunos sólidos y más tradicionales reemplazaron estas preparaciones gelatinosas. Hoy el Orange Juice Gelatin Mold sobrevive como una curiosidad culinaria de mediados del siglo XX, casi desaparecida de la memoria cotidiana americana. Cinnamon Milk Toast. El Cinnamon Milk Toast fue un desayuno reconfortante que muchas familias estadounidenses preparaban durante los años 50, especialmente en mañanas frías o en hogares donde la simplicidad era esencial. Era una receta humilde, pero muy presente en la vida cotidiana de la época. Se elaboraba tostando pan blanco hasta que quedaba ligeramente dorado, luego se cubría con leche caliente endulzada y una pizca generosa de canela. En algunas versiones, se añadía mantequilla o azúcar extra para darle más riqueza al sabor. Este desayuno era común en hogares con niños, ya que se consideraba suave, fácil de digerir y rápido de preparar antes de la escuela. También aparecía en hospitales y recetarios domésticos como una comida ligera para momentos de recuperación. Con el tiempo, los desayunos instantáneos y más elaborados reemplazaron estas preparaciones sencillas. Sin embargo, el Cinnamon Milk Toast permaneció en la memoria de generaciones que crecieron con comidas calientes servidas directamente desde la cocina familiar en silencio temprano. Salmon Scramble on Rye. El Salmon Scramble on Rye fue un desayuno refinado pero sorprendentemente común en Estados Unidos durante los años 50,
especialmente en hogares urbanos y en hoteles de estilo clásico. Su origen se relaciona con la influencia de la cocina europea y el uso frecuente de alimentos enlatados tras la guerra. La receta combinaba salmón enlatado con huevos batidos, cocinados lentamente hasta obtener una mezcla suave y cremosa. Se servía sobre rebanadas de pan de centeno tostado, lo que aportaba un sabor más intenso y ligeramente ácido. Este desayuno era considerado nutritivo y elegante al mismo tiempo. Muchas revistas de cocina lo recomendaban como una opción rica en proteínas para comenzar el día con energía. También era común en desayunos de negocios o reuniones familiares formales. Con el paso del tiempo, el consumo de pescado en el desayuno disminuyó considerablemente en Estados Unidos. Las nuevas generaciones prefirieron opciones más dulces y rápidas. Hoy el salmón scramble on rye permanece como un recuerdo olvidado de una época donde incluso el desayuno podía sentirse sofisticado y cuidadosamente preparado. Hot cream of wheat with raisins. El hot cream of wheat with raisins fue un desayuno básico en innumerables hogares estadounidenses durante los años 50. En una época donde las mañanas comenzaban temprano y el presupuesto era limitado, este plato representaba calidez, nutrición y simplicidad en una sola preparación. Se elaboraba cocinando sémola de trigo en leche o agua caliente hasta obtener una textura suave y cremosa. Luego se añadían pasas, azúcar y a veces una pequeña cantidad de mantequilla para enriquecer el sabor. El resultado era un desayuno caliente y fácil de digerir. Este plato era especialmente común en hogares con niños, ya que se consideraba energético y adecuado para empezar el día antes de la escuela. También aparecía en hospitales y comedores institucionales por su facilidad de preparación. Con el tiempo, los cereales fríos y los desayunos instantáneos reemplazaron estas recetas tradicionales. Sin embargo, el hot cream of wheat with raisins permanece como un recuerdo de una época donde la comida caliente de la mañana era un ritual familiar diario. Potato pancakes with apple sauce. Los potato pancakes with apple sauce fueron un desayuno tradicional que muchas familias estadounidenses preparaban durante los años 50, especialmente en hogares con raíces europeas. Era una receta sencilla, económica y profundamente ligada a la cocina casera de antaño. Se elaboraban rallando papas frescas, mezclándolas con huevo, harina y un poco de sal, y luego friéndolas en sartén hasta obtener una textura dorada y crujiente. Se servían calientes, acompañadas de puré de manzana dulce que equilibraba el sabor salado de las papas. Este desayuno era común en mañanas de invierno, cuando las familias buscaban comidas calientes y consistentes antes de comenzar el día. También era una forma práctica de aprovechar ingredientes básicos disponibles en casi todos los hogares. Con la llegada de desayunos procesados y opciones más rápidas, esta receta comenzó a desaparecer lentamente de las mesas americanas. Hoy los potato pancakes with apple sauce sobreviven principalmente en recuerdos familiares y en antiguos libros de cocina, como testimonio de una época donde lo simple era suficiente para alimentar a toda una familia. Tomato gravy and biscuits. El tomato gravy and biscuits fue un desayuno profundamente arraigado en la tradición del sur de Estados Unidos durante los años 50. En muchas familias rurales, este plato era una forma habitual de comenzar el día con ingredientes simples y accesibles. La salsa se preparaba cocinando tomates maduros con harina, mantequilla o grasa de tocino, hasta obtener una textura espesa y ligeramente ácida. Se servía caliente sobre biscuits recién horneados, creando una combinación suave y reconfortante. Este desayuno era común en hogares agrícolas donde los ingredientes frescos del huerto se utilizaban a diario. También representaba una cocina de aprovechamiento, donde nada se desperdiciaba. Con el tiempo, los desayunos más rápidos y procesados reemplazaron estas preparaciones caseras. Hoy el tomato gravy and biscuits permanece como un recuerdo del pasado, ligado a mesas familiares sencillas y a mañanas donde el aroma del tomate cocido llenaba toda la cocina. Peanut Butter and Banana Toast Deluxe. El Peanut Butter and Banana Toast Deluxe fue un desayuno que ganó popularidad en Estados Unidos durante los años 50, cuando la mantequilla de maní se convirtió en un alimento básico en muchos hogares. Era una opción rápida, energética y especialmente común entre niños y trabajadores. La preparación consistía en tostar pan hasta que quedaba dorado y crujiente,
Luego se untaba una capa generosa de mantequilla de maní y se cubrían rebanadas de banana fresca. En algunas versiones se añadía miel o una pizca de canela para intensificar el sabor. Este desayuno representaba la modernización de la cocina americana. Era fácil de preparar, no requería cocción compleja y podía consumirse en pocos minutos antes de salir de casa. Durante los años 50, la combinación de maní y banana se volvió un símbolo de energía y simplicidad en la alimentación diaria. Con el tiempo, nuevas tendencias alimenticias reemplazaron muchas de estas combinaciones clásicas. Sin embargo, el Peanut Butter and Banana Toast Deluxe sigue siendo un recuerdo directo de la cocina rápida y casera de mediados del siglo XX. Liver and Onions Breakfast Plate. El Liver and Onions Breakfast Plate fue un desayuno contundente que muchas familias estadounidenses consumían durante los años 50, especialmente en hogares donde la comida debía ser nutritiva y abundante desde la primera hora del día. Aunque hoy resulta menos común, en aquella época era una preparación respetada y frecuente. El plato consistía en hígado de res o cerdo cocinado lentamente en sartén junto con cebollas caramelizadas. El resultado era una combinación fuerte en sabor, rica en hierro y proteínas. Se servía generalmente con huevos, pan tostado o papas al lado. Este desayuno era especialmente valorado en comunidades trabajadoras, donde la energía física era esencial para largas jornadas laborales. También aparecía en menús de cafeterías y recetarios familiares como una opción completa para empezar el día. Con el paso del tiempo, su sabor intenso y su preparación más lenta hicieron que fuera reemplazado por alternativas más ligeras. Hoy el Liver and Onions Breakfast Plate permanece como un recuerdo de una época donde los desayunos eran más robustos y profundamente conectados con la vida diaria de trabajo. Cottage Cheese and Pear Breakfast Bowl. El Cottage Cheese and Pear Breakfast Bowl fue un desayuno ligero que comenzó a ganar popularidad en Estados Unidos durante los años 50, cuando las ideas de alimentación saludable empezaban a aparecer en revistas domésticas y recetarios familiares. Este plato combinaba requesón fresco con peras en almíbar o fruta fresca cortada. En algunas versiones se añadían nueces, miel o un toque de canela para mejorar el sabor y la textura. Era servido en un tazón frío, a menudo como una opción rápida y nutritiva antes de salir de casa. Muchas amas de casa lo consideraban una alternativa moderna frente a los desayunos pesados tradicionales. También era común en dietas recomendadas por médicos de la época para mejorar la digestión. Con el tiempo, su popularidad disminuyó a medida que los desayunos procesados y azucarados dominaron el mercado. Hoy el Cottage Cheese and Pear Breakfast Bowl sobrevive como una reliquia de la transición entre la cocina clásica y las primeras tendencias de alimentación saludable en la América del siglo XX. Johnny Cakes with Maple Syrup. Los Johnny Cakes with Maple Syrup fueron un desayuno tradicional que se mantuvo vivo en muchas regiones de Estados Unidos durante los años 50, especialmente en el noreste y en comunidades rurales. Su origen se remonta a la cocina colonial, pero seguía presente en mesas familiares de mediados del siglo XX. Los Johnny Cakes se preparaban con harina de maíz, agua o leche y una pizca de sal, formando pequeñas tortas que se cocinaban en una plancha caliente hasta quedar ligeramente crujientes por fuera y suaves por dentro. Luego se servían con jarabe de arce caliente. Este desayuno era simple pero muy apreciado por su sabor dulce y su facilidad de preparación. En muchas familias, representaba una tradición transmitida de generación en generación. Con el avance de los cereales industriales y desayunos empaquetados, esta receta comenzó a desaparecer lentamente de la vida cotidiana. Hoy los Johnny Cakes with Maple Syrup permanecen como un símbolo de la cocina americana más antigua, aún recordada en libros de recetas tradicionales y hogares que conservan costumbres del pasado. Saucy Gravy over Split Biscuits. El Saucy Gravy over Split Biscuits fue uno de los desayunos más representativos del sur de Estados Unidos durante los años 50. En muchas mesas familiares, este plato marcaba el inicio de días largos y de trabajo intenso, especialmente en comunidades rurales. La receta consistía en una salsa espesa preparada con salchicha desmenuzada, harina y leche caliente, cocinada lentamente hasta alcanzar una textura cremosa y abundante. Se servía generosamente sobre biscuits abiertos por la mitad, absorbiendo cada capa de sabor.
Este desayuno era conocido por su capacidad de alimentar a familias numerosas con ingredientes sencillos y económicos. También era común en cafeterías locales y comedores de carretera. Con el tiempo, las tendencias modernas en alimentación redujeron su presencia en la cocina diaria. Hoy el Sausage Gravy o Bear Split Biscuits permanece como un recuerdo poderoso de la cocina casera americana, donde la sencillez y la abundancia definían cada mañana. Estas recetas no son solo comida olvidada, son huellas de una vida más lenta, más casera y profundamente conectada a la mesa familiar. Cada desayuno contaba una historia de supervivencia, tradición y cambio cultural. Si estos sabores del pasado despertaron tu curiosidad, suscríbete al canal y acompaña este viaje por las cocinas perdidas de la historia. Aquí, cada receta olvidada tiene algo que todavía puede enseñarnos hoy.